Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles 28 de abril. Estamos aquí desde las instalaciones del INSABI, aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Uría Guevara López. Él es anestesiólogo y algólogo por la UNAM. Es maestro en ciencias biológicas y doctor en ciencias en el campo de la bioética, también por la UNAM. Es investigador asociado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, aquí en el DF. También es presidente y fundador del Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos AC, coordinador de la maestría en Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, miembro de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y diversas asociaciones nacionales e internacionales. Es autor de más de 130 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, autor de 70 capítulos en libros y autor de 14 libros de especialidad. En fin, es una eminencia el doctor Guevara. Doctor Guevara, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por hacer un espacio en su gran apretada agenda. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Pues muchas gracias, doctor, qué amable, muchas gracias por la amable presentación. Ya estamos acá y yo agradezco, pues primero la amable invitación del INSABI para poder compartir con todos ustedes. Y también celebro y saludo que se haya creado un foro virtual para la capacitación continua de todos los colegas y del área de salud de los 32 estados de la República. Y yo creo que dentro de las muchas cosas que nos ha dejado la pandemia, estas son las cosas que uno considera que son correctas, adecuadas y que son un avance. Entonces, yo agradezco esta invitación para poder intercambiar opiniones con ustedes sobre un tema que no se trata en forma marginal, no es, digo yo, del primer orden para todos los colegas, desafortunadamente, aunque debiera, porque es algo que se nos presenta todos los días y que lamentablemente a lo largo de nuestra preparación profesional no es tan sólida la preparación en el área de bioética, en general, en el área de salud. Sin embargo, pues digo yo, es una oportunidad fabulosa el que podamos compartir con ustedes a partir de este tsunami de sufrimiento, que es como se ha denominado por diversos autores. Un servidor publicó este artículo que les pongo en el recuadro, en esta impresionante foto que pues es exactamente como yo me imaginaba al inicio de la pandemia, lo que era una pandemia que yo no había conocido y no había vivido. Y así me lo imaginé. Por eso publicamos este artículo. Por allá del mes de octubre del 2020. Y nosotros hicimos este símil que la pandemia por SARS-CoV-2 era un tsunami de sufrimiento. Y creo que a lo largo del año pasado, de esto, posiblemente coincidan ustedes conmigo que así ocurrió. Una fuerza incontrolable, desconocida, que llega de pronto y genera una serie de cambios que nos ha llevado precisamente a reflexionar profundamente sobre esto que hoy voy a platicar con ustedes. Entonces, esta charla me hicieron favor de invitarme y quedó como dilemas éticos en pacientes no curables con COVID-19.
si me hacen favor de pasarla, porque ahora no tengo posibilidades por los problemas técnicos. Entonces, esta pandemia ha habido muchos pensadores que están en el mundo, dado que es un evento global, que han estado compartiendo su pensamiento, su reflexión, y uno de ellos es el profesor Dominic Wilson, especialista en medicina ética y neonatología, el cual dice, fíjense que la pandemia tiene un paralelismo con las difíciles preguntas que se generan cuando se enfrentan conflictos bélicos o cuando los países están en guerra. Y cuando esto ocurre, la prioridad es salvar vidas. O sea, una pandemia se podría asemejar a un estado de guerra. Y esto ya nos debe traer a reflexión las dificultades que se nos presentan, porque no sé si ustedes hayan estado en alguna guerra, yo no, pero debe ser por lo que vemos y por lo que leemos y conocemos, que es una catástrofe como otras naturales que hay, como un tsunami, y que la prioridad es salvar vidas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el ámbito en el que se desarrollan estos dilemas éticos de los que hoy vamos a platicar? Primero, que ustedes saben que tenemos una serie de cambios en las normativas y en las costumbres que veníamos desempeñando dentro de nuestro trabajo del área de salud, independientemente del área que ustedes laboren. Pero todos los que trabajamos en salud teníamos ya una forma de trabajar. Y una de las cosas que cambiaron de pronto es que se vieron vulnerados una serie de derechos. Derechos de los pacientes, derechos de las familias, derechos de los propios trabajadores. Y uno de ellos es que ya no teníamos derecho nadie a que se nos visitara. Alguien quería venir de otro estado, familiares y todo, decían, no puede venir. Aparte de que no conviene, pues ha cambiado todo, no hay transporte, está la movilidad modificada y los derechos de repente tuvieron un deterioro repentino. De la noche a la mañana, no esto, no lo otro, esto no se puede, esto no lo hagas, esto no se puede así, vete por acá, ahora vete por allá. Y dentro de ese panorama terrible, una de las partes de una queja constante, sobre todo en los primeros meses, fue que las familias no tenían oportunidad para prepararse o para preparar y despedirse de sus seres queridos, no solamente si enfermaban, sino que muchos ya no vieron a sus familiares. Y vayámonos al extremo de las personas que no tuvieron esa posibilidad porque murieron. ¿Y cuántos de nosotros tenemos amigos o familiares que no los volvimos a ver, que no tuvimos esa oportunidad? Tampoco se pudo hacer todos los rituales funerarios que estamos acostumbrados, que son culturales y que son muy fuertes para la elaboración de duelo y muy convenientes. Y de repente empezamos a tener pérdidas todos de personas familiares o conocidos o cercanas o compañeros, amigos. Y esto, en este ámbito, por supuesto que es, la pregunta obligada es, ¿qué hay atrás de todo? Y muchas otras circunstancias que vamos a ir describiendo. De repente, el equipo de salud estamos frente a factores cambiantes. Hoy cambió aquí, ahora la enfermedad se comporta así, ahora hay síntomas gastrointestinales, ahora hay síntomas dermatológicos, ahora hay neurológicos. Bueno, factores múltiples y cambiantes. ¿Cómo empezamos y por dónde?
Y si a esto sumamos los índices de morbilidad y mortalidad que ya traíamos como país por todo lo que ustedes conocen, los rezagos en materia de salud, estas dificultades que ya se tenían antes de la pandemia, bueno, pues estos se profundizaron y se pusieron en evidencia. Dicen por ahí que la pandemia nos desnudó a todos. Y yo creo que ese aforismo es muy acertado. A todos nos hizo vernos de manera distinta bajo diferentes circunstancias. De repente se pusieron de manifiesto las carencias de equipo, de infraestructura y la disponibilidad y accesibilidad de recursos sanitarios necesarios para la vida regular, vamos a decir, se interrumpieron. Y entonces se vino una crisis que nos afectó a todos por igual. Y de repente, como equipo de salud, a veces centramos que todo se centró en el equipo de salud. Y podría ser la parte biológica. Pero recuerden ustedes que la OMS, después de Alma Ata, ha dicho que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio entre la esfera física, emocional, social y espiritual. Y ante eso, la pregunta obligada es entonces que como equipo de salud es cierto que hemos tenido una gran parte de esta carga, pero no toda. Si lo vemos solamente en los parámetros biológicos, respiratorios o metabólicos, inflamatorios, bueno, pero ¿qué hay atrás de todo esto que estamos conversando? Porque alrededor de esto es lo que tenemos que iniciar nuestra conversación para hablar de dilemas. Y en el caso remoto de que un paciente se considera no curable, como ocurría con muchos pacientes, por fortuna, un porcentaje menor de los pacientes que llegaban a enfermar y morir, pues entonces el equipo que tomaba decisiones a nivel de la consulta, a nivel de el área de hospitalización o las áreas críticas, pues estos dilemas se hacían más evidentes. Y mientras en todos los países decían que había que brindarle cuidados paliativos, pues nosotros nos preguntamos, ¿y dónde están los cuidados paliativos en mi hospital? Esto es verdaderamente importante porque tenemos que ser realistas, objetivos, y entonces aparecieron que hacía falta capacitación, porque de repente nos encontramos atendiendo pacientes que no estamos acostumbrados ni preparados para atender. Hacían falta pautas, lineamientos, porque la normativa convencional no aplicaba. Y no hablemos de recursos, que por supuesto que estos nunca eran suficientes. La que sigue, por favor. Una más, por favor. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos entrar en materia después de esta introducción necesaria para dar el ámbito en donde se desarrollan estos dilemas y probablemente ustedes tengan claro que es un dilema. Pero a mí me gustaría, con esos dos ejemplos, hay muchos dilemas clásicos, a ver si podemos entendernos qué es un dilema. Pero hablo de un dilema ético, porque es lo que vamos a tratar hoy. Y uno de muy conocidos es el famoso dilema del tranvía, en donde un tranvía va desbocado hacia abajo y ustedes están enfrente donde está la palanca que acciona ese tranvía, que se mueve por palanca, no tiene un volante como nuestros autos, y va sobre una vía. Para atrás se frena, para adelante
se acelera. Y entonces, este tranvía que va calle abajo, desbocado, no responde, no hay forma de pararse. Y ustedes, todos ustedes que están escuchando, van manejando. Tienen la oportunidad de manejarlo porque ahí están y van cerca. Y ustedes tienen que ese tranvía va lleno de personas, con 30, 40, 50 personas, que si siguen su curso, incluyendo ustedes, van a morir. Se van a estrellar, se van a accidentar más abajo, a donde logre pararse. Y hay dos vías. Una vía en donde hay una persona que está inmovilizada y hay otra vía en donde están 5 personas inmovilizadas, amarradas. Y ustedes que van manejando tienen que tomar la decisión hacia dónde se van. Hacia dónde está una persona o hacia dónde están 4. Es irremediable que alguien vaya a salir lastimado en ese trance del dilema. Ese es un dilema, de ese trance del tranvía. No hay otra forma. O escogen ustedes accionar la palanca e irse hacia el lado izquierdo donde está una persona, o para adelante donde están 5. Pero no hay forma de decir no puedo tomar la decisión. Eso es un verdadero dilema. Ustedes tienen que tomar la decisión. No hay quien, no pueden ustedes soltar la palanca. Ustedes ya van con la palanca al frente. Ustedes son los que están allí y tienen que darle dirección. O tú se le das la dirección hacia la izquierda o sigues derecho. Ese es un dilema ético. Otro dilema muy conocido es el dilema del buen ladrón. Aquella persona que ven ustedes que roba un banco, ustedes ven quién es, y ustedes están afuera y ven que él sale y en lugar de guardarse e irse con el dinero, se lo da a personas necesitadas, pobres. Y ustedes les preguntan a la policía si vieron quién era y ustedes tendrían allí que decir quién es el ladrón, denunciarlo o no denunciarlo por su buena obra, porque no se robó el dinero. Eso es lo mismo, otra forma de tener un dilema. Saber algo y no hacer nada. O quedarse callado. O simplemente no me toca, no es mi asunto. Y hacer como que no vi. Y si me preguntan, me levanto de hombros y no digo o hago nada. Entonces, hay extraordinarios dilemólogos y en bioética hay una gran cantidad de pensadores que se han dedicado a estudiar dilemas. Y aquí les traigo una definición de las más sencillas de Calderón, que publicó en el 2006 y se ha hecho célebre, publicado en Proporcionalidad y Bienes Escasos de Medicina y Ética, en donde dice Calderón que un dilema se presenta o ocurre cuando después de un examen riguroso se presentan 2 cursos de acción igualmente buenos o igualmente malos y hay que elegir forzosamente alguno de los 2, como el tranvía. Tienen que elegir ustedes forzosamente alguno de los 2. O en el caso del buen ladrón, denunciarlo o no. Eso es todo el dilema. Si ustedes no lo denuncian, están encubriendo. Pero no lo denuncian porque es un buen hombre, porque ayudó a muchos necesitados y menesterosos. Entonces, fíjense qué importante es tener esto, la que sigue, por favor.
en relación a los dilemas éticos, porque de eso estaremos hablando en los siguientes minutos. Entonces, ¿qué pasa con la ética de las medidas de la contención de la pandemia? ¿Qué pasa con la ética? Bueno, vamos a ver qué dilemas éticos se presentan y la manera en que a mí se me ocurrió es ir platicando con ustedes en las diferentes áreas y momentos de la crisis de la pandemia. Y una de ellas es la prevención. ¿Para que sigue, por favor? Otros dilemas se nos presentan durante el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuántos dilemas se nos habrán presentado a todos? En el momento de hacer el diagnóstico, ¿tendrá o no tendrá COVID? ¿Lo envío? Lo envío. ¿Lo mando a su casa o lo mando al hospital? O ya en el tratamiento, ¿qué le pongo? ¿Le pongo esto que dicen que es muy bueno y que no está probado por nadie? Como todos los antiparasitarios que se estuvieron usando y veíamos colegas médicos que hablaban y decían, no, pues yo lo uso. Ante no tener nada, ante la desesperación, yo lo uso y les ha ido bien. Solamente hasta que pase la pandemia vamos a saber qué tan bien o qué tan mal les fue a todos los pacientes y a todas las personas que hemos estado en esta pandemia. Otra serie de dilemas ocurre con los pacientes en sí. La que sigue, por favor. Con los profesionales de la salud. Hemos tenido dilemas con los compañeros, con otros colegas en relación a la toma de decisiones. Las discusiones clínicas, ¿no? Sí, y este no quiere y el otro sí quiere. Y yo diría, yo pienso. La que sigue, por favor. Otras serían sobre los dilemas con las directrices y equipos de trabajo. ¿Quién toma las decisiones? Porque siempre hay tomadores de decisiones y yo soy operativo. Y allí tenemos dilemas. Esto dice la norma, esto dice mi superior, pero yo pienso que. La que sigue, por favor. Y otro tipo de dilemas con los aspectos del sistema en sí, en la organización del sistema, y las decisiones, las políticas de salud que tienen que privar para una persona, para una sociedad, para una nación. Pero esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Porque algo que es muy singular y peculiar es que siempre lo llevamos a nuestro microuniverso. Y se nos olvida que estos dilemas les están ocurriendo a cientos o miles de enfermeras, de psicólogos, de trabajadores sociales, de médicos de primer contacto y especialistas en todo el mundo. Imaginen ustedes con la crisis sanitaria que hay ahorita en la India. Seguramente están enterados de que está muriendo una cantidad impresionante cada día y con un número impresionante diario de nuevos casos que exceden a los 300,000. En un país productor de vacunas, fíjense. Y viene el análisis de los sociólogos y de todos los medios de comunicación. Y lamentablemente tienen una fuerte influencia los medios de comunicación sobre el pensamiento y las decisiones del equipo de salud. Y empiezan a culpar a los hindús de que esto ocurrió porque hace unos días tuvieron celebraciones religiosas y que eso, el transporte en trenes, como ellos viajan, que tienen condiciones no muy favorables de transporte, y las grandes concentraciones en los ríos en donde iban a purificarse, son los que ocasionaron este pico. Y empiezan a fustigar a la gente, porque haciendo uso de sus costumbres y su cultura
milenaria, porque por miles de años han hecho exactamente lo mismo en esos sitios, quisieran que cambiara todo, nada más porque hay COVID. Y este es un dilema en sí. Y entonces tendríamos que hablar del dilema de la persona, un dilema individual. Cada uno de ellos tomó la decisión responsable y consciente de asistir o no. Y entonces hay una serie de reportes de que cómo se han convertido unos en vigilantes de otros. Y a todos fustigamos. Y esto es algo importante porque a partir de ahí tenemos que analizar los dilemas en el día a día. O sea, no solamente en la terapia intensiva y en el hospital ocurren dilemas, compañeros. Ocurre en cada persona humana que estamos padeciendo la enfermedad. Vamos a empezar entonces a revisar algunos de ellos por cuestiones de tiempo y además perdí tiempo ahí con la conectividad y vamos a tratar de aprovechar el tiempo y no retrasarlos a ustedes en sus actividades que tienen. Empecemos con lo siguiente, en relación a la prevención. A ver, ¿cómo podemos hacer medidas preventivas, coercitivas, o como muchos compañeros mandaban cartas y comunicaciones, de que se hiciera obligatorio el confinamiento como en otros países? Y ponían el ejemplo de Corea, por ejemplo, en donde si alguien enferma, inmediatamente lo confinan al enfermo, no confinan a toda la sociedad. Y le bloquean sus tarjetas y le hacen un seguimiento individual. De donde vaya, lo ubican y lo localizan con la policía. Y yo quiero pensar si esto le pasara a algunos de ustedes en México, en donde se ha criticado en muchas ocasiones que por qué no se hizo más severo el confinamiento, como si confinando a la gente se fuera a parar una pandemia. No, es uno de los métodos probados epidemiológicamente, muy eficiente, pero tiene que ser oportuno y dentro de la ley. Porque la Convención de Siracusa dice que toda intervención que interfiere con la Declaración de los Derechos Humanos debe estar de acuerdo con la ley. No se puede tomar decisiones nada más porque a alguien se le ocurre que ya no salga nada. Y ya vimos cuando se hizo un confinamiento parcial cómo estábamos y todavía hasta la fecha, ¿no? La gente esperando nada más que le digan que sí y sale desaforada. Los jóvenes esperando que sea el fin de semana para irse de escondidas a casas de los mismos amigos, de personas pudientes, que los papás les permiten que se revienten en alguna casa con todos sus cuates y cuatas. Entonces, esto es muy importante que reflexionemos sobre la ética personal de la persona y no solamente las decisiones que se tomen desde el punto de vista sanitario. Toda decisión debe estar de acuerdo a los principios de Siracusa dentro de la ley. Y les recuerdo que un derecho humano es el libre tránsito. No, pero estamos en pandemia, me dirán con justa razón. Le digo, por supuesto. Entonces vamos a controlar el tránsito, la movilidad de las personas. Pero basado en qué? En la parte consciente de cada persona, porque la sociedad no es más que la suma de sus partes. Entonces, ¿qué valor estamos dispuestos a sacrificar? Esa es una pregunta pertinente. ¿Estoy dispuesto a sacrificar personalmente mi movilidad? No, porque yo tengo que ir a trabajar, otros que no vayan.
O sea que el único que puede ser es tener todas las libertades, a veces es uno y los otros no. ¿Qué pasa con los riesgos de privacidad y autonomía? Ahora simplemente se quiere tomar algún dato personal dentro de un proceso, por ejemplo, el de vacunación, y se vuelve una crisis social, porque entonces vienen grupos de la misma sociedad a decir que se quieren tomar todos sus datos con algún otro propósito. Entonces es muy importante la autonomía, la privacidad de cada persona, el derecho que cada persona tiene a decidir. Y entonces se va complicando la situación, porque ya no es tan fácil como si fuera simplemente en un cuarto cerrado en donde hay fichas y uno pone las verdes acá, las amarillas acá y las rojas de este lado. Entran muchísimas más variables que fichas y paredes. ¿Qué pasa con el derecho individual de decidir o respetar un confinamiento? Había gente que a pesar del confinamiento andaba en la calle. Y era un confinamiento a medias. Y les recuerdo simplemente las colas para ir a comprar cerveza cuando se escaseó. Colas. Y eso que cada cerveza llegó a costar 130 pesos. Entonces, es responsabilidad individual respetar las recomendaciones sanitarias. Y entonces, eso también es ética. Y entonces yo ya estoy frente a un dilema ético. ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Uso el mismo cubreboca que ya tiene como 15 días, lo sigo usando porque todavía se ve limpio? ¿Puedo ir con mi uniforme a lugares donde yo llevo fuera de mi hospital con mi bata a contaminar como fomite cualquier otra área? Entonces vean ustedes que es importante y la ética empieza con la persona humana. Es individual. ¿Para que sí, por favor? También tenemos que pensar si las medidas que se están tomando en alguna localidad son equitativas o afectan por igual a toda la sociedad. Y yo creo que no. O no sé qué piensen ustedes, pero las medidas no son equitativas. Es que ¿por qué sale la gente? Porque tienen que trabajar, dijeron todo el tiempo. No, pero podían no trabajar. Pues no sé si ustedes puedan no trabajar, porque de dónde tiene uno el ingreso para 3, 4 o 5 miembros de la familia y todo lo que esto implica. Pero lo que sí es un hecho es que no afecta de manera igual a ustedes que a una persona que trabaja en otras áreas de la extracción, de la construcción o de cualquiera otras áreas no muy favorecidas. Y uno preguntaría, ¿y qué pasa con los niños que están en situación vulnerable? Es que ya no hay servicios ordinarios por la reconversión hospitalaria. ¿Y qué va a pasar con todos esos niños que tienen una serie de padecimientos? Y obviamente la pandemia hizo que hubiera un incremento de las desigualdades en un grupo que ya de por sí es vulnerable. ¿Qué pasa con la gente mayor? Y ustedes no me dejarán mentir. Quizás el dilema que tuvieron ustedes o alguien conocido de ustedes en ir a dejar a su papá o a su mamá o a ambos alguna casita por ahí lejana en donde los confinaron y solamente les mandaron el súper con alguien. Inclusive en otros países se tienen noticias y hay reportes de personas que estaban muy enfermas y que no se supo más de ellas. Y muchos de ellos que eran incurables estaban confinados. Y la otra pregunta, ¿y las personas que están privadas de la libertad? Es un gran tema el de los reclusorios, ¿eh? La que sí, por favor.
Entonces ustedes ven que la bioética es reflexión profunda. Esta foto es muy singular. A ver, el gran debate que se hizo y todavía es, yo lo escucho entre compañeros, es que debió hacerse pruebas a toda la población, como en Suiza, como en los Países Bajos. Y les fue muy bien. Y ponen como ejemplo a Suiza o ponen como ejemplo a Nueva Zelanda. Y cuando yo les pregunto si saben el número de habitantes que tiene Nueva Zelanda o que tiene Suiza, pues la verdad no saben, por eso probablemente piensan que esa es la solución. Y ahora que ya sabemos que las pruebas son necesarias y convenientes en ciertos casos y no puede ser una medida sanitaria basada en la equidad. A todos que le hagan por igual porque todos tienen el mismo derecho a una prueba. ¿Y de dónde sacan las pruebas y dónde las harían? Si en los momentos críticos de la pandemia pasan hasta 2 o 3 días para que te den el resultado de una prueba. ¿Y a qué costo? Entonces, esto que se puso como ejemplo de equidad, y ahora hay mucha gente todavía en México, sectores que reclaman, es que nos hubiera ido mejor si se hubieran hecho pruebas a todos porque eso hizo en tal país y le fue súper bien. Y creo que esto es importante que lo veamos. La que sigue, por favor. Porque en esta prevención tendríamos que ver qué impacto tienen las medidas. Y por supuesto, que las medidas que se tomen de mitigación para una pandemia tienen un impacto diferente en los diferentes grupos etarios. ¿O se le ha preguntado a las personas vulnerables si quieren estar protegidas? A lo mejor les dirían, no, déjame correr mi riesgo. Oye, pero las posibilidades que tienes de morir son altísimas. Sí, déjame. Esa es mi decisión. Y si partimos de autonomía y estamos hablando de ética, parecería correcto. Y entonces yo ya no estaría como familiar ante un dilema. ¿Confino o no a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá? ¿Quieres aislarte y morir solo por estar confinado para protegerte del bicho? No, prefiero estar en la casa con ustedes, ver a mis nietos y si tiene que llegar a mi final. Bueno, pero ¿quién tiene el dilema? No la persona, el que toma la decisión, que podrían ser ustedes, o ustedes si es que son médicos y les preguntan a sus pacientes, o ustedes si son tomadores de decisiones. En este caso, en este dilema, algunos están a favor de continuar con las restricciones, porque de esta manera se evitan las posibles rebrotes o nuevas olas que le llaman ahora. Y otros están a favor de relajar las medidas porque ya es insostenible desde el punto de vista económico y financiero por todas las implicaciones que está teniendo una pandemia que ya tenemos alrededor de 15 meses. La que sigue, por favor. Una más, por favor. Gracias. Voy a irme un poquito más rápido, no analizaré todo por cuestiones de tiempo. Esto tiene que terminar un poquito antes del tiempo señalado para que haya oportunidad de interactuar con ustedes. Pero me gustaría nada más la anterior, por favor, sí, sobre el tratamiento y diagnóstico. Esto es muy importante porque los criterios diagnósticos han ido cambiando desde el inicio de la pandemia, como también el temor al colapso de los sistemas sanitarios. Por eso cuando uno ve que la ocupación hospitalaria y que la ocupación de ventiladores se ha ido disminuyendo, pues ese es un indicador favorable que nos da cierta tranquilidad, pero no tranquilidad absoluta. ¿Y qué pasa con la justicia distributiva y la asignación de recursos sanitarios? Oiga, es que
En mi estado hay nada más tantos ventiladores. Si tal estado que está más chiquito tiene tantos, porque esa es nuestra, a veces, unidad de medida. Entonces, durante el tratamiento y diagnóstico es muy importante los criterios para hacer medidas invasivas o no. ¿A quién sí le vamos a intubar y a quién no? Y esto es el gran debate. De hecho, esto fue inicialmente lo que ocupó meses la discusión bioética y ahí se centró lamentablemente y se descuidaron todos los demás dilemas éticos. En la terapia intensiva, ¿quién sí, quién no se intuba? ¿Quién da el ventilador, a quién no? Y allí se centró. Aunque son dilemas éticos serios, no son todos como estamos viendo en este recorrido rápido. La que sigue, por favor. Entonces, les recuerdo en este papel que apareció en JAMA, que se volvió muy, muy leído allá para fines del 2020, en relación a cuáles eran las pautas para asignarles los ventiladores durante la... Y es importantísimo que lo sigamos entrando porque ustedes pueden que estén todavía en esa disyuntiva. Aplicar selectivamente solo a algunos ciertos pacientes le resta oportunidades a otros, por supuesto, y esto viola la justicia. Entonces, es un gran valor la justicia, les recuerdo. Y esta pregunta es pertinente. ¿Es éticamente insuficiente centrarse únicamente en la supervivencia hasta la alta hospitalaria? Porque eso es lo que hicimos durante mucho tiempo. Nos clavamos y se ocuparon grandes cantidades de recursos, centrándose únicamente en la supervivencia de algunos pacientes hasta su alta. Entonces se fue poniendo de acuerdo la comunidad diciendo que cuando hay escasez de recursos, es importante priorizar a los pacientes críticamente enfermos, no curables, que tuvieran mayores probabilidades de sobrevivir a la alta hospitalaria con tratamiento. Pero es muy importante también considerar el número de años de vida salvados. Si ustedes tienen a una persona que tiene 45, 50 años, todavía tiene un número de años hipotéticamente de vida, si no tiene comorbilidades, comparado con alguien que pudiera estar gravemente enfermo porque tiene diferentes patías. Sin embargo, ambos tienen derechos. Sin embargo, tienen que tomar la prioridad. Y estoy seguro, la que sí, por favor, que la moral de muchas personas apoyaría la priorización de recursos a favor de pacientes que tienen mayor sobrevida. Esto no está en gran discusión, no es un gran dilema, como sí lo son muchos de los que estamos diciendo, aunque parecen dilemas menores. Entonces, hoy día se está hablando sobre las recomendaciones para un marco de asignación multiprincipio. No hay ningún principio o valor que sea único y universal y que cubra todas las necesidades durante la pandemia. Entonces se están buscando nuevas herramientas desde el punto de vista bioético que incluyan diferentes criterios para tomar las decisiones, sobre todo cuando hay escasez de recursos. La que sigue, por favor. Y esto es muy importante. Los médicos no deberían de encontrarse en situación de tomar decisiones solos, en soledad, individualmente, sino que deben estar arropados por un marco político y protocolario, sobre protocolos de actuación, sobre a quién sí o quién no, dependiendo del grado de complejidad. Y existen ya, por fortuna, en algunos lugares y en nuestro país también, tablas de decisiones basadas en valores en el servicio, se llaman valores en el servicio, y sobresalen la equidad, la justicia, la libertad individual, la confidencialidad, la proporcionalidad, la protección pública de los daños,
la reciprocidad, la solidaridad y confianza. Y algunos valores prevalecientes. Cuando entran valores en conflicto, entonces ahora hay algunos valores prevalecientes. Y esto es algo que se está leyendo en bioética en forma importante. La que sigue, por favor. Una más, por favor. ¿Qué pasa con los pacientes? Es bien importante porque fíjense ustedes que las situaciones de alarma nos han desbordado, nos pueden desbordar y hacernos olvidar que tenemos la obligación de proteger al máximo el derecho a la confidencialidad, a la intimidad y a la prudencia. Los pacientes tienen derechos a estar informados. Y a veces teníamos el dilema, ¿le digo o no le digo? No, es un derecho la información. Tengo que decirle porque es un derecho. Pero eso le va a afectar porque él no quiere que... bueno, si no quiere recibir malas noticias, no se las damos a él, se las tendríamos que dar a un familiar. Pero el paciente tiene derecho a estar informado sobre las decisiones. Es importante entonces que por justicia ver cuánto se destina de recursos para determinadas enfermedades. Y ahora les recuerdo que en muchos países, el nuestro inclusive, gran parte de los recursos se dedicaron a la COVID. Pero la pregunta obligada es, ¿qué está pasando con los otros pacientes no COVID? Curables y no curables, porque parte del tema son dilemas éticos en pacientes no curables, pero recuerdo que no curables son los que tienen una insuficiencia orgánica, hepatópatas, nefrópatas, que tienen enfermedad cardiovascular, que le llaman enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, no son curables. ¿Qué está pasando con ellos si no son pocos? Entonces, este es algo que también es importante, es un dilema que se está presentando ahorita a los tomadores de decisiones. ¿Lo tengo que? ¿Puedo seguir gastando todo el presupuesto para esto? ¿O voy a distribuir el presupuesto de las enfermedades no curables para las curables? ¿O para la COVID? Esto es muy importante. Y es muy importante el aspecto de confidencialidad. Hablo de los pacientes. Esas fotografías que andan en el internet de muchos colegas, esos programas televisivos donde sacan todas las terapias intensivas de los hospitales, violando todas las normas de confidencialidad de los pacientes. Y esto queda dañado y en esto no pensamos. ¿Cómo se trata la COVID y se meten de escondida los reporteros y a veces con la complicidad de los colegas para que vean que no tenemos recursos? Y esto es muy importante, la que sigue, por favor. Porque no se trata simplemente de hacer una denuncia, que es necesario y ético decirlo a través de los canales y los conductos pertinentes. Por supuesto que, según la OMS, es un deber ético que los médicos trabajen en condiciones de pandemia o con enfermedades infecciosas, pero también es una obligación de las instituciones ofrecer a los trabajadores sanitarios todas las medidas de seguridad para no infectarse. Pero en caso de que se infectan, las instituciones de salud y las autoridades deben apoyar a los trabajadores que resulten contagiados hasta su curación. Es importante ver si a un grupo se le puede obligar a que vaya a atender a un paciente si está en riesgo la familia, su familia del trabajador de la salud. Pero aquí está un dilema. Soy trabajador de la salud y tengo la obligación porque es parte de mi trabajo, pero también tengo miedo de contagiar a mis familiares. ¿Qué hago? Ese es un dilema. Y se tiene que ventilar, se tiene que platicar.
las opiniones de trabajadores de la salud en los medios. Por supuesto que tenemos obligación y deber hacia nuestra institución, pero también hay deber hacia la sociedad. ¿Qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo comento? ¿No lo comento? Son dilemas del día a día que tenemos que ventilar. La que sí, por favor. Entonces, la toma de decisiones en COVID tiene como propósito fundamental preservar la vida. ¿Pero la vida de quién? ¿De un enfermo? ¿De un paciente con cáncer? Porque el cáncer sigue a pesar de la COVID, con y sin COVID. ¿De una persona que pierde el trabajo? ¿De quién hay que salvar la vida? Entonces es un dilema muy grande que se tiene que enfrentar en muy corto periodo de tiempo. Y esto es lo que dificulta y hace complejo la toma de decisiones durante una pandemia. La que sigue, por favor. Y están las directrices y equipos de trabajo. ¿Qué directrices deben de tener las actividades de los trabajadores de salud? Deben quedar clarísimas las directrices. Y esta fue parte de la crisis porque no teníamos directrices para condiciones de pandemia. Entonces, los tomadores de decisiones, los patrones, tienen que estar atentos y facilitar el trabajo de las personas que trabajan bajo su dirección. Debe preocuparse la patronal, los patrones, las instituciones, por garantizarle los recursos suficientes y necesarios para protegerse y que puedan trabajar en mejores condiciones físicas y emocionales. Se requiere una comunicación fluida, bidireccional. ¿Cómo se enteran los patrones? Hablando. Pero tiene que ser enterarse a los tomadores de decisiones antes de salir a la calle a manifestarse o a hablar con los reporteros. Esto es muy importante porque no es ético tampoco. Tenemos que cubrir todos los canales y tener espacios para reposar. ¿Cuántos compañeros estaban agotados y desgastados? Ahora, por fortuna, que se ha mitigado los indicadores que han estado en mejores condiciones, ya hay ese espacio para reflexionar, para descansar, para disminuir la presión asistencial y recuperar fuerzas para seguir trabajando. La que sigue, por favor. Y por supuesto, el sistema y la política es importantísimo. Es muy importante la participación de la medicina privada en el país. Pero ¿cuáles son los límites que tiene? En situaciones críticas como la actual, porque también tienen obligaciones con la sociedad. Por fortuna, en nuestro país hubo un convenio temprano con algunas instituciones de salud para brindar ayuda. ¿Cómo se va a hacer ese pago? ¿De dónde van a salir esos fondos? Es algo que nos debe mover a la reflexión. Pero también nos debe mover a la reflexión cuántas injusticias se cometieron con las empresas distribuidoras de materiales. Elevaron sus costos hasta en un 266%. ¿Es ético? ¿Es ético en tiempo de COVID cuando hay pacientes no curables o curables? Por supuesto que no. Si ustedes son alguien y tienen un negocio y le incrementan 266, la pregunta sería, ¿le incremento o no le incremento? 266%. Es un dilema. Si no le incremento, no me vuelvo rico en la pandemia. Mucha gente se hizo rica. Entonces se tiene que hacer una planificación ética en la pandemia. Construir un marco de confianza y solidaridad en el momento crítico de nuestra sociedad. La que sigue, por favor. En este momento crítico necesitamos. Y yo quiero irme acercando al término de esta pequeña introducción, que el tema podía verse así como una introducción a muchos temas de este gran tema. Es que los cuidados paliativos brindaron una oportunidad ahora en la pandemia de ver que son altamente eficaces en crisis humanitarias.
Y este es un artículo que les recomiendo, que hizo un análisis precisamente sobre la literatura de todo lo publicado desde el 2005 hasta el 2017, fíjense, antes de la pandemia. Y dijo que las epidemias, publicó esto, se asemejaban a los conflictos armados y a los desastres y proponía necesidades, prácticas, barreras y recomendaciones. Fíjense, o sea que sí tenemos literatura previa, porque no nos debe agarrar de nuevo como trabajadores de la salud en la imaginaria. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿por qué es la pandemia tan grave entonces? Porque la escala del problema y las necesidades son muy difíciles. Implica sacrificios y buscar soluciones intermedias sobre la marcha y buscar bienestar de unos y otros. Entonces, no es posible que nosotros sigamos confrontando al grupo de riesgo de las personas de contraer COVID versus otros miembros de la sociedad. Y desde luego que hay que ver los efectos de su bienestar, porque no solamente bienestar es salud, y ahí el INSABI tiene la palabra, porque bien saben ustedes que el INSABI no solamente es salud, sino es bienestar. Instituto de Salud y Bienestar. ¿Y qué es bienestar? Trabajo, familia, esparcimiento. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos grandes desafíos, porque uno de los grandes problemas de la pandemia es la incertidumbre. Porque no conocían y los gobiernos no conocían estos complejos problemas, todos los gobiernos del mundo, porque no nos había tocado una pandemia en 100 años, nos había tocado alguna epidemia. Y la influenza que vivimos, bueno, la verdad, nada que ver, ¿no? Y entonces estos desafíos se basan en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los beneficios, si es que tiene alguno? ¿Cuáles son los costos? ¿Parará? Como decían, llegó para quedarse y no terminar nunca. ¿Cómo vamos a responder a ella cuando esté como ahora, que aparentemente hay un periodo de calma? ¿Y qué pasa si hay un rebrote o hay una ola, una tercera ola, una cuarta o una quinta como en Italia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya estamos preparados? Por eso cuando estábamos viendo la curva epidemiológica en los informes que dan por la tarde, noche, y de repente vimos que se detuvo el descenso y va para arriba, dijimos, ¿realmente estamos preparados? Yo creo que esto es un punto de reflexión importante, que ya estamos ahora con información, con conocimientos y con experiencia, pero ¿cómo la podemos aprovechar y optimizar? Fíjense que hemos estado todos los días sin quererlo, reflexionando y filosofando al respecto. Dudo que haya alguna persona humana sobre la Tierra hoy día que no piense sobre estos temas en soledad. Y esto es muy importante porque la reflexión es un instrumento obligado de la ética, la que sigue, por favor. Y entonces, esto de repente no lo vemos. La crisis y los estragos económicos que ha generado la pandemia. Ustedes saben de cantidad de negocios que han cerrado, pero también de cantidad de personas que han perdido su empleo. De allí que los programas sociales fueron un paliativo extraordinario para esta pandemia. ¿Qué hubiera pasado si no se tuvieran esos apoyos sociales? Para ese grupo más vulnerable. ¿Cuánto se está invirtiendo en fármacos o en equipo el sistema sanitario de nuestro país? Y había que pensar si realmente estamos mejorando la salud.
y evitando muertes. Si gran parte de nuestra problemática, como se ha dicho, son nuestras características epidemiológicas de población, obesidad, diabetes, hipertensión, hábitos alimentarios inadecuados, estilos de vida que dejan mucho que desear, de los trabajadores de la salud y de la población en general, ¿eh? ¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar para salvar una vida? Esta es una reflexión profunda. ¿Cuál es el precio? Por eso dijeron, y cuando en los informes, cuando el presidente anunció que todo el recurso necesario para salvar las vidas, me pareció muy afortunado. Es algo que se tiene que recoger y difundir. No tiene precio. Todo lo que podamos hacer. Entonces, ¿qué hacemos si yo tuviera que tomar decisiones? La anterior, por favor. Dice, el costo económico va a ser muy grande y las medidas van a ser en sí mismas sumamente, y va a cobrarse vidas de diferente manera la pandemia. La pandemia nos brinda la oportunidad de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, porque las consecuencias psicológicas que se están observando en gran parte de la población es algo que debe preocuparnos como tratan a llegar a nuestro consultorio, problemas psicoafectivos importantes. La que sigue, por favor. Entonces las decisiones éticas van más allá del confinamiento, porque no solamente se ha afectado el derecho de las personas, se ha cambiado la condición de vida en general, y en este contexto es muy difícil llegar a decisiones en las cuales todo el mundo esté satisfecho. Es algo que no podemos lograr. Y para terminar, yo estoy terminando y me gustaría, si es que me dan la que sigue para terminar, y abrirnos, si es que todavía hay tiempo, a algunos comentarios. Pues yo quisiera esta interrupción de internet que nos sirviera para terminar este rápido recorrido de un tema que es muy prolijo y que no se puede abordar en unos cuantos minutos, pero me gustaría terminar para dar apertura a algunas preguntas o consideraciones de ustedes, para tratar de terminar con esta diapositiva con una pregunta. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué de todas las medidas que se han tomado y las acciones que yo he llevado a cabo como personal de salud son correctas o no fueron correctas? Y a mí me pareció muy oportuno esta visión del globo, en donde se ve parte de los continentes y la mirada de un trabajador de la salud ataviado como ahora parece ser que se puso de moda. Y yo creo que van a pasar muchos años para saber cuáles fueron las mejores estrategias. Y yo diría, si ese es el punto, ¿por qué hay que esperar tantos años y no empezar ya? Empezar ya a hacer lo correcto, empezar ya a tomar decisiones y empezar a ver que estos dilemas éticos que se nos presentan en nuestro complejo trabajo, es posible con herramientas éticas tomar decisiones, con un discernimiento ético adecuado y, por supuesto, apoyándonos en el conocimiento, en la información y en opiniones consensuadas para tomar mejores decisiones.
Pues muchas gracias y esperaría ver si hay alguna pregunta de ustedes. Pueden quitar mi presentación, por favor. Muchas gracias, doctor Guevara. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor, lo pueden hacer mediante el chat, poniendo ahí su pregunta o su comentario, o levantando la mano desde su plataforma y nosotros les activaremos el micrófono. Mientras, doctor Guevara, ya tenemos aquí algunas preguntas del chat. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Justo vamos a hacer la pregunta de Esther Martínez. Ella pregunta, ¿qué opina acerca de respetar la autonomía de un paciente no terminal que rechaza la intubación? Perfecto. Sí. Con cierta frecuencia es uno de los dilemas que nos han reportado los compañeros que trabajan en áreas críticas y que toman decisiones si un paciente se le plantea que tiene que ser intubado en los siguientes minutos o horas para optimizar ese periodo en donde puede recuperarse. Y ante esa situación, si el paciente se niega a tomar esa decisión, esa conducta que se le está sugiriendo, esa medida, y si el paciente tiene un instrumento que hemos carecido en México, que es una voluntad anticipada o un testamento de vida, y no hay disponible esto, el médico puede tomar la decisión apoyada en la autonomía del paciente y no se le puede obligar al paciente a que se intube. Y entonces, el médico debe tener muy tranquilo, ahora sí como habla en su conciencia, porque él explicó, él informó debidamente que es lo más conveniente para su vida, pero también tiene que respetar la autonomía del paciente y esto está perfectamente claro en todas las tablas de toma de decisiones, que no se puede ir en contra de la opinión, aunque no vaya en el mismo sentido de la opinión del equipo de salud. Entonces, mi opinión sería que hay que respetar la decisión del paciente y que en estos casos no va a haber ningún problema ni moral ni legal para el médico, porque él explicó debidamente todas las ventajas de intubarse y de no intubarse, cuáles serían las consecuencias. En ese sentido, sería la respuesta para el doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Guevara. Aquí también tenemos un comentario, pregunta de Hortensia, que dice, ¿y qué hacer para que el personal del área médica y paramédica, de forma particular, se le dé también la importancia en vacunación? ¿Por qué sí es un dilema? Nos pregunta Hortensia. Bien, a mí me gustaría ver si realmente es un dilema, si lo está planteando la doctora como un dilema, el que se vacune o no. Yo diría que no es un dilema. Más bien considero que esa estrategia de vacunación que se ha puesto en el país y que en otros países del mundo también se ha hecho una estrategia semejante, puede variar. Miren, por ejemplo, algunos argumentos que hay en contra de esta decisión es que en algunos países como en Estados Unidos se está vacunando a la población abierta. A todo mundo, el que quiere va. De hecho, muchos paisanos han ido para allá de todas las edades a vacunarse. Lo que pasa es que no en todos los casos es gratuita la vacuna y tampoco es un derecho como todo para todos los ciudadanos. ¿Qué pasa con la población que trabaja en la medicina privada? Por supuesto que tiene derecho también a que se le vacune y se le va a vacunar como a todos los ciudadanos. El problema está en que también los compañeros del medio privado se vacunaron, todos los que trabajaban en la primera línea. Cuando un servidor se vacunó, había muchos compañeros de la medicina privada que estaban en la cola. O sea que sí se vacunó a las personas del medio privado. Lo que pasa es que no se vacunó a todos. Y parece ser que la solicitud va en ese sentido, que se vacune a todos, aunque tengan 26 años, 27 años, por el posible riesgo, porque tienen
contacto frecuente con personas que pudieran enfermar. Pero es el mismo riesgo que tienen todas las personas de 27, 28 años que no son médicos. Si me dicen que hay más riesgo de vacunarse en un hospital que en el transporte público, había que analizarlo, verlo. Entonces, yo diría que sí tienen un derecho, no solamente los de la medicina privada, todos los ciudadanos. Lo que pasa es que la estrategia que se ideó, al menos en este país como en otros, insisto, es que se vacunen cuando les toque su grupo de edad. Y a mí me parece muy interesante. Yo tengo compañeros ahora que ya están con sus papeles y que ya iniciaron la vacunación hoy en el segmento de los 50 años. Y muchos de ellos también son profesores universitarios y ya se están vacunando como profesores. Entonces estoy seguro que en breve ya muchos de esos segmentos que no habían sido vacunados, que no hay un censo real, actual, de ver cuántos de los pacientes de la medicina privada se han vacunado en la oportunidad como médicos o por ser personas de la tercera edad, de 60 y más, o si tienen algún otro recurso como el que ahora están poniéndose a profesores. Entonces, yo creo que no es un dilema, más bien es una necesidad el que se les vacune a todos y que vale la pena simplemente no llevarlo a realmente un dilema, ¿no? Podría ser un dilema en el sentido, si lo intentamos de construir el dilema. A ver, pensemos de la siguiente manera. Dos colegas médicos que tienen la misma edad, 50 años, y que los dos tienen derecho a vacunarse. Y solamente existe una vacuna, una sola unidad. ¿A quién se le pondría de los dos? Y ahora sí podríamos ver cuáles son las circunstancias de ambos colegas. Los dos tienen la misma edad, los dos son médicos, pero uno de ellos tiene una serie de comorbilidades que lo hacen más susceptible a enfermar. Y el otro colega no tiene ninguna comorbilidad. ¿A quién se le debería de vacunar de los dos? Eso sí sería un dilema, ¿no? ¿Para quién? Un dilema para el que aplica el biológico, pero también un dilema para ambos colegas, porque estoy seguro que los dos reclamarían su vacuna. Entonces, aquí había que tomar la decisión difícil. Eso sí sería un dilema. Pero así que sí que no se le aplique la vacuna a los colegas no lo veo como un dilema ético realmente, sino como una problemática social que se tiene que cubrir lo más rápido posible, porque es deseable que todos estén vacunados. De eso no hay duda. Es lo deseable. Muchas gracias, doctor Guevara. El doctor Andrés Esperanza nos está solicitando activarle el micro. Doctor Andrés, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfecto, doctor, adelante. Bueno, son varias cosas. Difiero en muchos puntos, doctor, con la ponencia. Excelente, por cierto, felicidades. Otro punto de vista. No sé cómo decirlo. Si acá en la tierra, esto es en provincia, a lo mejor es un mundo diferente, ¿no? Aquí la gente, y no dudaría que también se vea por allá en Chilangolandia, la gente piensa o pensamos, primero yo, luego yo y al último yo. Aquí hay una frase que me fastidia desde que llegué prácticamente hace 20 y tantos años aquí a Guanajuato. Yo soy chilango y cuando llegué me llamó mucho la atención de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Qué triste, porque precisamente es parte de la idiosincrasia del mexicano. No sé si recuerde la fábula
de los cangrejos que están en una olla. Hay, de hecho, son tres cacerolas en donde están cocinando cangrejos de Japón, cangrejos de Filipinas y cangrejos de México, ¿no? No sé si la recuerde. Ya ahondaré si así me lo permitieran. Entonces, el mexicano no piensa en los demás, desgraciadamente, y eso es algo que nos ha perjudicado mucho en la pandemia. No se diga de los gobernantes hacia su pueblo, no me digan que están muy preocupados por el pueblo, están preocupados por las elecciones. Ya lo habíamos comentado en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué tan ético es eso? Ahora sí, todo el mundo sabemos la respuesta. En cuanto a la voluntad anticipada sobre la religión, yo creo que está totalmente definido, ¿no? Lo que es la voluntad anticipada, lo mismo. A mí me sucedió en varias ocasiones, sobre todo con X religión, en la que decían, es que no se le va a poner el medicamento porque no lo prohíbe la religión. Sin embargo, a mí en lo personal me fastidiaba que el dirigente estuviera a un lado de los papás del niño moribundo. Yo, en la primera ocasión que me tocó, estaba yo haciendo mi internado, estaba yo en Piedras Negras, Coahuila, y el niño necesitaba el tratamiento. Los papás en un principio se negaron y observaba yo a una tercera persona, ¿no? Estaba el papá, la mamá y una tercera persona. Yo traté de convencerlos, miren que es necesario, que es su hijo y va a ser, no van a poder reemplazarlo, bla, bla, bla. Hasta que me cayó el 20 y dije, no, este tipo estorba aquí, porque era el dirigente de la religión, no les permitió que ellos, padres, tomaran la decisión, sino que el dirigente los forzaba a tomar esa decisión. Entonces, desde entonces, ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Y los demás, fuera. No sé qué tan ético sea de mi parte, no sé qué tan ético sea de parte de ese dirigente, pero yo creo que si estuvieran bien plantados en la religión como yo lo estoy en la mía, sería totalmente diferente, ¿sí? Y bueno, o sea, es una parte un tanto escabrosa el decir, ¿hay ética? Mi labor es salvar vidas dentro de lo posible, obviamente, ¿no? Aquí en este caso, a menos que el paciente se niegue directamente, pero mi labor es hacer lo posible por salvar vidas o, mejor dicho, evitar el sufrimiento, ¿no? En cuanto nos decía, ¿a quién le vamos a poner de esos dos médicos, a quién le vamos a poner la vacuna? ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién tiene más, quién lo necesitaría más? Yo creo que aquí utilizaría yo lo que en el ATLS, que es el curso avanzado de apoyo vital en trauma, nos muestran el triage. Y yo creo que sería tan sencillo como decir quién tiene dos características. Lo que es una mayor sobrevida como médico y quién tiene un mejor apoyo para poderlo ejercer para más pacientes. Y por último, sí me gustaría saber qué tanto interviene aquí el factor ético con el regreso a clases. Estoy preocupado, incluso solicito un tema específico, lo solicité ayer, a ver si es posible. ¿Qué factor ético podemos encontrar? ¿Están pensando ya en regresar a las clases presenciales? Los maestros vacunados y los niños, no se me hace justo, ¿sale? Mil disculpas si me tardé mucho. Y nuevamente, gracias, doctor, por la ponencia, excelente. Muchas gracias, doctor. No, pues excelentes puntos de vista, doctor, y gracias por compartirnos su experiencia.
Sí, yo creo que usted planteó una serie de circunstancias que se presentan en la práctica clínica y que la verdad son muy preocupantes para personas como usted que ha tenido una larga trayectoria profesional, pero también se le presentan a las personas que recién están egresando y que se enfrentan a una situación semejante. Fíjese que comparto con usted esta última preocupación de la toma de decisiones de regresar a clase o no. Porque fíjese, algo que nos preocupaba hace poco, hablo de 11 meses, era lograr obtener una vacuna cuando no la teníamos. Y se decía, en caso de llegar a tener una vacuna, ¿a quién se le va a poner? Ese era el dilema ético. ¿A quién se le vamos a poner? ¿A las personas de mayor edad? ¿A las personas que están en edad productiva, a los trabajadores para que no se detenga la economía como lo hicieron en otros países? ¿O se lo vamos a poner a la población vulnerable? Y así se mencionó pues, a los enfermos, a los diabéticos, a los hipertensos, a todos los que tienen comorbilidades. Y es el desideratum, esos eran los foros de discusión bioéticos en todo el mundo. Tuvimos oportunidad de participar en varios, doctor, dado mi trabajo en el área de la bioética, y no nos poníamos de acuerdo cuál sería la población blanco para iniciar la vacunación, porque el chiste era iniciarla en un grupo, porque ya se dijo que toda la población va a estar vacunada, excepto los niños, doctora, en relación a su pregunta, porque justamente todavía no han salido los reportes sobre el uso de la vacuna en menores de 16 años. Y entonces esto nos da el gran problema de que los niños no sabemos si se les puede vacunar con esta vacuna que hay disponible, con las que hay disponible, o no. Y entonces, pero ya están muy avanzados los estudios. Déjeme decirle que están muy avanzados ya los estudios, al menos de 2 vacunas en niños. Y esto va a permitir que obviamente entren al grupo de la población vacunada. Pero ahorita las personas que se tendrían que vacunar son los de 16 años en adelante. El gran problema y el dilema se presenta, y aquí me remito nuevamente a la pregunta de la doctora, que no sé si lo planteó de otra manera que no parecía dilema, y si ella se refiere a que sea un dilema el que no tengan la vacuna, creo que es un dilema, más bien sería un dilema el no tener la vacuna y seguir trabajando, es decir, no sigo trabajando, y aquí quisiera yo tomar en cuenta sus palabras, doctor, las cuales agradezco. Fíjense, sabemos de numerosos compañeros que a partir de la COVID ya no trabajaron. Se dieron de baja en los hospitales y muchos de ellos inclusive consiguieron certificados de salud y ya no regresaron a trabajar. Y durante casi un año no han laborado. Y esto profundizó más, exacto, y esto profundizó más las necesidades de recursos, como también la decisión de que los residentes y estudiantes de medicina se fueran a su casa. Y entonces, si vean ustedes que vamos sumando todas estas planteamientos que se tomaron decisiones porque las universidades presionaron fuerte, decir, no, los alumnos del internado y pasantes no deben estar, que se regresen a las comunidades. Y toda esa población se quedó sin cobertura. Y por un lado se protegía al estudiante como es adecuado, es necesario que se proteja, pero por otro se desprotegía a las personas de esa comunidad. Y entonces en el mismo sentido, doctor, ocurre esto de los colegas y del personal que tiene más de 9 meses o muchos meses más, que no trabajan en las instituciones, como usted dice, y siguen cobrando. Pero el problema es que esos mismos médicos siguen trabajando en la práctica privada. Exacto.
Y entonces, ¿dónde está la parte ética, no? Y entonces, si ahora este grupo, algunos de ellos nos dicen, oiga, ¿por qué no nos vacunan? Porque en las instituciones sí se vacunaron a todos, el personal médico, a la mayoría. Pero el problema está en la práctica privada. Ellos, muchos compañeros se han contaminado en la práctica privada. Entonces, este es un complejo problema, pero como tiene usted razón, doctor, tiene muchas aristas. Yo le agradezco mucho sus puntos de vista y pues seguramente nos seguiremos viendo en él. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si haya tiempo todavía o oportunidad. Para una última. Sí, doctor, buenas tardes. También tenemos una pregunta de Claudia Gisela Ríos. ¿Qué hacer cuando el familiar autoriza la intubación, pero el paciente es el que no la autoriza? En estos casos, quien debe aceptar la intubación y autorizar es el paciente. Cuando se toma la voluntad subrogada, o sea, cuando se subroga la voluntad, cuando el paciente está inconsciente o cognitivamente no está óptimo para tomar decisiones. Pero si el paciente está consciente y él dice, no quiero intubarme, la voluntad de la familia no puede estar por encima de la autonomía del paciente. Eso es algo importantísimo. Qué bueno que tocan este tema. Porque la autonomía es la autonomía de todos, no nada más la mía, la de la persona que toma la decisión, sino en este caso, el paciente dice, no, quiero que me intuben. Y otra vez volvemos a esto. El personal de salud, porque esa es la pregunta, ¿qué hacer? Yo lo que le recomendaría a los colegas que hicieron la pregunta es decir, informarle al paciente cuidadosamente y detenidamente con toda paciencia las ventajas de intubarse y las desventajas de no hacerlo. Y respetar su decisión, porque no puede imponer la voluntad de la familia sobre el paciente, salvo que el paciente no esté en condiciones de tomar la decisión. En esos casos se llama voluntad subrogada. Pasa la voluntad, yo subrogo mi voluntad al familiar. Yo le preguntaría aquí a todos mis colegas, ¿y quién de toda la familia tiene que tomar la decisión? 3 hijos, el hijo mayor, el hijo menor, que es el proveedor, la hija, que es la que está a su cuidado. ¿Quién toma la decisión? La esposa, la compañera. Entonces se complica. Yo creo que es importante. El personal de salud debe explicar las ventajas de la intubación y aceptar la voluntad del paciente. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, doctor Guevara. Sin duda es un tema que nos puede dar para hablar todo el día de él. Por supuesto, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con mis compañeros y amigos. Y gracias al INSABI por esta oportunidad y por esta plataforma de capacitación virtual que espero sea muy exitosa. Con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo y nos vemos en la próxima.